el verdadero Che Guevara. Un homófobo, que encerró a cientos de homosexuales en campos de trabajos forzados. La revolución cubana orquestada por Fidel Castro, logró algo que el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, anheló durante toda la Segunda Guerra Mundial: conseguir grabar a fuego una idea en la mente de la sociedad. Si el germano intentó, sin lograrlo, que el mundo viera a Adolf Hitler como el héroe que liberaría a Europa del yugo judío y de las viejas potencias europeas, los barbudos que se alzaron contra Fulgencio Batista, hicieron casi sin pretenderlo que uno de sus guerrilleros más controvertidos, Ernesto Guevara, pasara a la historia como el símbolo del buen y racional combatiente. Tanto es así, que en la actualidad, su semblante luce orgulloso en cientos de miles de camisetas de jóvenes y mayores. La realidad, sin embargo, es que poco tenía el Che de santo, y mucho de asesino. Pero los símbolos, tienen eso, que es imposible extirparlos a golpe de realidad histórica, una vez que se han introducido en el imaginario colectivo. El ejemplo de ello fue la pasada celebración del Día del Orgullo Gay, donde pudo verse a varios manifestantes luciendo, orgullosos, camisetas con la cara del Che. Un error histórico sonrojante, ya que, a pesar de lo que narra el mito, Guevara cargó en repetidas ocasiones contra los homosexuales, al considerarles contrarios a su ideal de hombre nuevo, aquel que debía alzarse sobre el resto tras la revolución. Por si fuera poco, el guerrillero llegó a tildarles de pervertidos sexuales, y con la ayuda del también homófobo declarado Fidel Castro, les persiguió y les internó en campos de trabajo. La revolución cubana siempre ha estado en contra de los homosexuales. Entender el odio que la revolución cubana exudaba contra los homosexuales, requiere retroceder en el tiempo hasta el siglo XIX. Así lo afirma Carlos Tejo Veloso, vicedecano de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, en su dossier Nadando contra corriente, práctica artística y homosexualidad en la Cuba contemporánea. En sus palabras, los grandes próceres de la patria cubana contribuyeron a construir un modelo de héroe asociado a un viril estereotipo de ideal masculino. Anotamos que, aquí hemos eliminado dos frases controversiales que no hemos podido corroborar en el texto del ensayo Nuestra América, escrito por José Martí, por lo cual pedimos disculpa al autor del texto. La realidad es que no hemos encontrado esa referencia en el referido documento. Aunque reconocemos que el referido patrón de virilidad está manifiestamente explícito, pero no compartimos en que este sea una demostración de deliberada homofobia, y que ésta se haya convertido en la base de la homofobia presente en la Cuba castrista. Esta nota fue agregada por Mesa de Unidad Cubana. Otros autores tampoco se olvidan de la influencia del machismo de la época, del estalinismo y del comunismo chino en esta mentalidad. Estos últimos dos movimientos consideraban la atracción hacia personas del mismo sexo como un signo de decadencia burguesa y de debilidad. Casi un virus que irremediablemente excluye a la persona infectada de la construcción del proyecto revolucionario, en palabras del propio Tejo Veloso. La investigadora Francis Negrón Montaner es de la misma opinión en su documentado Mariela Castro, los homosexuales y la política cubana. En todo caso, lo cierto es que los castristas centraron sus esfuerzos en hacer que la sociedad viera a los guerreros barbudos como hombres viriles capaces de salvar la revolución. Todo lo contrario que a los homosexuales. En la revolución, la homosexualidad se consideraba una fase que había que superar si se pretendía cumplir con los objetivos marcados por el sistema, añade el estudioso en su obra. Así lo corrobora también Guillermina Satter Schneider, asistente de investigaciones del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global. En Eres Gay. Entonces, el Che Guevara te hubiera enviado a un campo de concentración. Para Fidel y sus compañeros, atributos como la fuerza y la valentía, que creían tan necesarios en el nuevo régimen que organizaban, eran contrarios al ahora colectivo LGTB. El Che Guevara fue un homófobo declarado. A nivel particular, el Che consideraba la homosexualidad contraria a su ideal de hombre nuevo, el arquetipo de varón, que en sus palabras, debía alzarse sobre los poderes establecidos y sobre cualquier forma de dominio. Según el periodista Carlos Alberto Montaner, este debía ser un obrero vigoroso, gallardo, trabajador, patriota, desinteresado, heterosexual, monógamo y austero. Eso le llevó a considerar a los gays y a las lesbianas como unos pervertidos sexuales y, en palabras del investigador y escritor Cabrera Infante, gente enferma que debía dejar paso al mencionado hombre nuevo, políticamente sano y producto de la Cuba comunista. Otro tanto ocurría con el mismo Fidel Castro, quien, en varias entrevistas, sostuvo la incompatibilidad del homosexual con el grupo revolucionario que dirigía.
Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. No obstante, la profesora de la Universidad de Warwick, Stephanie Panichelli Batalla, es partidaria en su libro, El testimonio en la Pentagonía de Reinaldo Arenas, de que en realidad, la pareja de dirigentes solo despreciaba a los gays que rechazaban su naturaleza masculina y tenían una forma de ser afeminada. En todo caso, donde se puede ver el odio del régimen castrista hacia los homosexuales, es en la represión que se organizó contra ellos en los años 60. Así, el Estado no tardó en considerar a los gays como detractores del nuevo gobierno y potenciales enemigos que se declaraban en contra de lo patriarcalmente normativo. En palabras de Tejo Veloso, las primeras detenciones de este colectivo se perpetraron por los recién creados Comités de Defensa de la Revolución, CDR, un organismo civil de voluntarios que se infiltraban en los barrios y denunciaban todas aquellas actitudes que pudieran ser consideradas antirrevolucionarias. Poco después, los presos empezaron a ser internados en campos de trabajo. Así lo confirmó el escritor, opositor y periodista Jacobo Machover, a la cadena BBC, en el año 2017. En sus palabras, se suele olvidar que fue el Che quien creó el primer campo de trabajo de Cuba, que fue situado en la península Guanacavives. Una prisión donde metían a funcionarios o militantes del Partido Comunista, que no habían cumplido con las normas, y que a la postre, fue el primer paso hacia los campos de trabajo forzado que hubo en Cuba en los años 60, tristemente conocidos como Unidad Militar de Ayuda a la Producción, UMAP. Según sus declaraciones, en estos enclaves fueron encerrados homosexuales, católicos o adeptos de las religiones afrocubanas. A su vez, Machover cargó durante esta entrevista contra el Che Guevara, al afirmar que fue el principal organizador de esos crueles centros. Lo mismo ocurre con Satter, quien tilda estos de centros de internamiento de campos de concentración. Este campo fue el primero de muchos. De los nazis, el gobierno cubano también adoptó el lema de Auschwitz: el trabajo te libera, cambiándolo por el trabajo los hará hombres, explica en su artículo. A su vez, es partidaria de que se les forzaba a trabajar durante un número ingente de horas para corregir su conducta homosexual. El profesor español es de la misma opinión. En su dossier, afirma que los homosexuales se convirtieron en una numerosa comunidad dentro de estos singulares espacios para la reeducación. Además, es partidario de que, en el año 1971, y con motivo de la celebración del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, el gobierno castrista reconoció que la homosexualidad era una desviación patológica y prohibió que los gays representaran al país en actos oficiales que se sucedieran fuera del país. Este fue solo el principio. Y es que, en los años 70 se implantó la ley de ostentación homosexual, que prohibía las manifestaciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo. Aquí presentamos solo un fragmento del artículo publicado por el diario ABC de España, en su versión digitalizada, firmada por el articulista Manuel Villatoro, como referencia al Día del Orgullo Gay del 11 de julio de 2019. Manuel Villatoro, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, redactor de la edición digital del diario ABC. Especializado en temas de historia, con predilección hacia la historia de España y la Segunda Guerra Mundial. Coautor de Lo que nunca te han contado del Día D, Principal, 2019. Mesa de Unidad Cubana, te anima a que visite las páginas digitales del diario abc.es, y leas artículos en su sección de historia, en lo que podrías encontrar puntos de vista algo diferentes a los que estamos acostumbrados. Es importante leer diferentes puntos de vista, incluso cuando hacen referencias a escritos soslayados por la cultura tradicional, que tiende a ver a los próceres de la independencia como santos y apóstoles, que no cometen errores. Y es bueno despertar al realismo humano,